Estimada profesora Kitty Colmenares, estimado doctor Frisa Aliaga, compañeros y compañeras, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jesús Iván Larachoque, integrante del grupo 4 del curso de Filosofía y Ética. En este momento me siento emocionado por la presencia de cada uno de ustedes, a quienes admiro, porque irradian una gran amistad y compañerismo. Quisiera empezar regalándoles esta frase, ¿no?, de Valery Tasso, que dice: quien desconoce el motivo de las normas está condenado a respetarlas. El día de hoy venimos a presentarles el tema de la teoría de la Constitución en este webinar, ¿no? Y para ello contamos con la distinguida presencia de la doctora Frisa María Antonieta Aliaga Guevara, quien es abogada, ¿no?, doctora en educación, magíster en gestión pública, con experiencia como docente en cursos de derecho laboral, derecho constitucional, derecho y familia, introducción a las ciencias jurídicas, derecho procesal laboral, derecho administrativo, derecho municipal, también con experiencia laboral en dirección de empresas, jurado nacional de elecciones, y es una docente a tiempo completo en negocios internacionales y derecho, ¿no? Ahora quiero darle el pase a la doctora Frisa Aliaga, que nos va a hablar sobre el tema de la teoría de la Constitución. Adelante, profesora Frisa Aliaga, y bienvenida. Muy amable Jesús. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes, al grupo tan amablemente que ha confiado en este momento en compartir conmigo este crecimiento profesional. A muchos de ustedes he tenido la suerte y la dicha de poder compartir aulas y me siento muy orgullosa del crecimiento que están teniendo de manera permanente, ¿no? Segura de que al final de esta carrera van a lograr sus objetivos y van a sentirse muy satisfechos, no solamente con ustedes, sino con sus familias. Bueno, vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy, el tema que nos reúne el día de hoy, y vamos a iniciar. Tengo entendido, este webinar está siendo presentado por el curso de Filosofía y Ética. Entonces, dentro del mismo vamos a desarrollar hoy día la teoría de la Constitución. Dentro de cada ordenamiento jurídico nosotros tenemos claro que una Constitución viene a ser la base fundamental de la normativa que rige a cada país. Cada país de pronto va a ir creciendo, cambiando, mutando, porque el derecho es algo vivo, no es algo estático. Y justamente ese cambio, ese crecimiento que se va dando constantemente, tiene que tomar en cuenta muchos factores. Factores internos de la misma población, factores externos, ¿no?, de los países que lo rodean, de la historia, etc. El tema que vamos a coger el día de hoy, vamos a tener una introducción, el objeto, la definición de la constitucionalidad, cuál es la importancia que se maneja y de qué manera se ha dado el constitucionalismo peruano, ¿no? Entonces, dentro del tema 1, vamos a ver la introducción. Tenemos, como les dije, claro que de pronto este constitucionalismo ha ido creciendo, ¿no? Esta teoría ha ido creciendo, tratando de encontrar ese crecimiento humano y buscando justamente que ese crecimiento vaya surgiendo de una manera natural y desarrollándose, como les dije, tomando las bases históricas, de tal forma que cada sociedad humana ha creado su propia reglamentación. ¿Justamente para qué? Para, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus creencias, puedan regularse y de alguna manera identificarse con ellas. Si es bien es cierto, la costumbre arrastra generación tras generación, ¿no?, que de pronto un hijo recibe de su padre, que a su vez recibe de su abuelo, tratan de proteger toda esa carga histórica, y justamente es ahí donde esta teoría de la Constitución trata de recoger, ¿no?, toda esa vertiente histórica y plasmarla justamente dentro de una carta magna, ¿no? Tenemos muchos juristas que de pronto enarbolaron teorías. Desde un inicio, países que dieron origen como Alemania, Francia, Italia, que fueron de pronto los impulsores constitucionalistas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros éramos el nuevo mundo y en muchos momentos
replicábamos de pronto lo que ellos hacían, también teníamos nuestra propia manera de ver las cosas, ¿no? Hoy día escuchaba que decían, ¿no? Nosotros siempre fuimos llamados el tercer mundo, pero no un tercer mundo de una manera peyorativa, sino que de pronto habían surgido otras culturas que de pronto tenían mayor preponderancia a la nuestra. Nosotros más que tercer mundo de una manera peyorativa tenemos que entender que éramos un nuevo mundo, un mundo que de pronto no tenía una regulación como lo tenían ellos, ¿no? Eso no quiere decir que no tuviéramos una regulación, porque si nos vamos al derecho incaico, vamos a saber que nosotros también teníamos una normativa y era respetada, ¿no? Dentro de los lineamientos y el pensamiento incaico, ¿no? Amazú, Amaquey, Amayuy, entonces no podemos decir que no había normativas. ¿Cuál es el objeto básicamente en el cual se trata de enarbolar una constitución? Recordemos que el poder antiguamente regía solamente la parte monárquica, ¿no? Los reyes de pronto tenían la última palabra, ellos no se les cuestionaba, no, si un plebeyo quería de pronto acceder a la educación, acceder de pronto a algo, no podía. ¿Por qué? Porque la estirpe no era la más llamativa. Entonces, de pronto, este objeto que busca justamente la teoría constitucional es basarnos a analizar cada una de las normas y los principios sobre los cuales se iba rigiendo justamente el ordenamiento jurídico. Es decir, si yo voy a hacer una normativa, si voy a crear normas, voy a tomar en cuenta no solamente la idiosincrasia del pueblo, las características que tiene, ¿no? Sino que lo voy a adaptar realmente a que esa población se sienta reflejada, ¿no? Es por ese motivo que de pronto actualmente una de las cosas más importantes que se puede plasmar es buscar los derechos fundamentales de las personas. Hemos crecido muchísimo a lo largo de estos años en los cuales nos damos cuenta que no puede haber diferencia, ¿no? En el incanato de la misma manera, ¿no? La nobleza solamente era la que tenía acceso a la educación, ¿no? Con el paso del tiempo, las mujeres no tenían acceso a la educación. Y de pronto el hecho de ver una mujer sentada en un aula universitaria era motivo de sorpresa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento una mujer no podía ir a la universidad. Lo mismo sucedió con la raza negra en Estados Unidos, ¿no? Recientemente he visto una película, no recuerdo el nombre, donde de pronto una mujer, y negra todavía, ¿no? Eh, de pronto llamaba la atención. El hecho de separar y segregar baños para personas de distinta raza es algo que a nosotros en este instante no se nos ocurriría, ¿no? Es algo que si lo vemos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque hemos avanzado, hemos evolucionado, hemos crecido enormemente a lo largo de todos estos años. Entonces, entendamos que los derechos fundamentales han existido desde siempre. Lamentablemente, ha tenido que existir una constitución para que pueda de pronto decir la mujer puede votar, ¿no? Estar plasmado. O de pronto la mujer puede vender los bienes sin intervención del esposo, ¿no? Entonces, eso ahora, si tú le dices a una mujer, ¿no? Sarita, tú para poder vender algo tienes que pedirle permiso a tu esposo, así tú lo hayas comprado o lo hayas heredado. Sarita, pues, va a voltear, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? No, jamás. Es mío, yo lo hice, yo lo trabajé. Antiguamente eso no existía, ¿no? Entonces, justamente lo que intenta este constitucionalismo es decretar cuáles son los derechos que tenemos y de qué manera los podemos trabajar y mejorar. Entonces, entramos más allá del objeto. Podemos decir entonces que tiene por objeto el estudio profundo de qué cosa es una constitución, qué contiene la constitución. No solamente te va a decir cómo se va a comportar y cuáles son los derechos fundamentales de un ser humano, sino también te va a decir cuáles son cada una de las responsabilidades que tienen los poderes del Estado. Porque el poder no está escrito en un solo ser, que venía a ser en esa época el rey, que si el rey hacía, deshacía, estaba perfecto. No, ahora esa división de poderes genera un equilibrio. ¿Para qué? Para que el poder no esté inmerso en un solo ente, ¿no? Entonces, esa estructura, esa clasificación que se brinda de los poderes del Estado, no solamente tenemos pues un poder que se encarga de lo que es la parte legislativa, ¿no? Sino también un poder ejecutivo,
y un poder judicial, que es como lo tenemos nosotros actualmente en nuestro ordenamiento jurídico, que de alguna forma trata de equiparar los poderes. Ese equilibrio entre los tres poderes se denomina el Estado de Derecho, no se puede quebrar. Uno no puede pesar más que el otro. ¿Por qué? Para evitar justamente que haya un desfase, ¿no? ¿Y qué se van a, estos poderes, qué es lo que van a defender? No solamente la supremacía del país y la forma en que va a tomar sus decisiones. Buenas o malas decisiones son decisiones propias, internas, que debemos de nosotros mismos resolver. Nosotros somos un país, entre comillas, una nación que si bien es cierto, ha cumplido 200 años, relativamente la libertad nos ha costado mucho tiempo, mucho camino, ¿no? Por recorrer. Y es probable que a lo largo de nuestra historia hemos tenido aciertos y desaciertos, ¿no? Entonces, esa legitimidad que se va a dar a través de la Constitución nos va a permitir no solamente estar preparados, ¿para qué? Para diferentes crisis que podamos tener. Eso está enunciado, eso tiene que estar regulado, no podemos inventar, ¿sí? Y asimismo también nos dice de qué manera vamos a tener relaciones con otros países, ¿ok? De qué manera otros países van a tener relaciones con nosotros y cómo vamos, en base a la Constitución, de pronto, a firmar tratados de libre comercio, de qué manera vamos a nosotros relacionarnos y de qué manera pueden nosotros, las personas que están en nuestro país, si salen fuera de él, de qué manera van a poder, uno, ser defendidos o dos, de pronto, también dar un paso al costado el Estado peruano cuando cometan algún delito en el cual definitivamente nosotros no los vamos a amparar, ¿no? Lo mismo sucedería con un extranjero que de pronto delinque dentro de nuestra normativa. El respeto a la Constitución se da tanto dentro como fuera de nuestro país. Posteriormente vamos viendo la definición. Entonces tenemos claro, jóvenes, que si nosotros hablamos de definición de Constitución, todas las normas que están inmersas en él, que regulan no solamente los poderes del Estado, que le dan a cada uno de los órganos que constituye el Estado cuáles van a ser las obligaciones que tienen que cumplir y cuáles son los derechos también que tienen, ¿no? Ellos tienen enunciado dentro de la Constitución de qué manera van a servir a la comunidad, cuál es la responsabilidad que tienen cada una de las autoridades que tienen ahí. Escuchemos claro que el aparato estatal está para servir al pueblo, ¿no? No para servirse del pueblo. Entonces, de pronto, cuando nosotros asistimos a una entidad pública y tenemos un maltrato por parte de ellos, a veces yo he escuchado personas que están un poco aireadas, ¿no? Molestas, ¿no? Y dicen, no, pero yo te pago el sueldo, tú me tienes que atender, que no es la forma correcta, ¿no? Pero también tenemos que entender que dentro de los habitantes y los ciudadanos que pertenecemos a esta comunidad, tenemos que entender que todos tenemos que trabajar en un engranaje completo. El Estado tiene que tener claras sus funciones y nosotros como ciudadanos tenemos también que tener claro cuáles son las funciones que tenemos nosotros que cumplir. Y de esa manera justamente vamos a desarrollarnos mejor, ¿no? ¿De dónde proviene el término constitución? La palabra constitución proviene del latín del verbo constituere, que significa establecer, ¿no? Definitivamente, normar, colocar, poner en orden. Aristóteles la define como el principio según el cual está ordenada la autoridad pública. Es decir, a través de esta normativa, tú vas a saber a qué tienes que hacerle caso y a qué no. Para Kelsen, la Constitución es la norma que regula no solamente la creación de otras normas que van debajo de ella, recordemos la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Sino también que permite determinar qué órganos van a comprenderlo, ¿no? Y de qué manera se relacionan. Yo no puedo pensar que de pronto vamos a trabajar dentro de un ordenamiento jurídico los mismos organismos independientes, sin pensar que de pronto nos vamos a cruzar, ¿no? En favor, obviamente, de los administrados. Ese trabajo unificado, concatenado, tiene un solo fin, que es el desarrollo del país. Entonces, ese desarrollo del país se va a dar en la medida que todos los organismos tengan de pronto no solamente un buen desempeño, sino que colaboren entre sí, ¿no? Cumpliendo para lo cual han sido creados y a la vez colaborando para dar un mejor servicio, ¿no? Un mejor servicio en este caso a los administrados.
¿De qué manera es importante la Constitución en nuestro país? En primer lugar, nos ayuda a entender que vamos a seguir siendo libres, ¿no? El hecho de habernos dado la libertad, entre comillas, esa libertad cuesta, no se mantiene sola, ¿no? Y el hecho de que la Constitución nos dé cuáles son nuestros derechos fundamentales y nos diga que están garantizados, pues es importante que nosotros sepamos que el caminar de pronto, pues ahora, después de 2 años y medio de haber estado de pronto en nuestros hogares y teniendo que correr a las 11 de la noche, porque de pronto empezaba un toque de queda, nos dimos cuenta que la libertad es un bien muy preciado, que la integridad física también lo es, ¿no? Que la salud es indispensable. Entonces, entendamos que para mantener este ritmo de vida, este tipo de vida al que estamos acostumbrados, de libertad, tenemos que mantener viva la Constitución y defender la Constitución, ¿ok? Con todos los derechos fundamentales que en ella están. El hecho de poder manifestar mi parecer, el saber decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y entender que eso va a ser respetado. Es parte de esa libertad que nosotros tenemos. Lamentablemente a veces no lo podemos enarbolar de una manera quizás no, normal, no pasa nada. Imaginémonos que nos transportan a un país en el cual no hay una libertad de expresión, que nos transportan a un país que tienes que hacer de pronto colas una semana para 2 galones de gasolina, ¿no? Sin importar el precio o el costo. Entonces ahí realmente, o que no tenemos acceso a la medicina, o que no hay la medicina, ¿no? Que queremos y que necesitamos. Hemos pasado por esas situaciones en las que un balón de oxígeno costaba miles, en que tú ibas a una clínica a internar a tu padre un lunes y luego te ibas el viernes y era otra tarifa, ¿no? Y se lucraba con la necesidad de la salud. Eso no es posible. Eso no se puede permitir. Entonces, si nosotros no defendemos esta Constitución, ustedes que son los futuros abogados, somos generaciones de generaciones. O sea, esto no pasa de hoy, 2022 no acaba. Esto continúa vivo. De aquí al 2025 serán ustedes, 2030 los que mantengan, 2040 seguirá. ¿Qué seguirá a lo largo de la historia del Perú? Depende de nosotros. Si no conocemos nuestros derechos, si no defendemos nuestros derechos, no digo elevando pues las armas, no. La defensa está en la lógica, la defensa está en el constante trabajar, la defensa está en aprender a respetar nuestros derechos y hacer que respeten los derechos de los demás. Ese es el caballito de batalla de un abogado realmente, ¿no? El entender que la gente conozca. Hay mucha gente que desconoce la Constitución, desconoce sus derechos, desconoce el hecho de que tienen que pagarle una hora extra si es que se queda más de 8 horas. Ahí estamos haciendo nosotros la labor. Entonces, podemos definir entonces, jóvenes, que el constitucionalismo fue avanzando de acuerdo al momento social, al momento político. Y justamente era necesario plasmarlo, escribirlo, para que la gente no se olvidara, para que de pronto no hubiera ese telefonito malogrado que uno decía A y el otro escuchaba B y el tercero hacía C, ¿no? Entonces era necesario que cada estado tuviera su constitución y justamente entender que la constitución era el máximo peldaño y debajo de él lo que teníamos que hacer era crear normas que no fueran en contra de la Constitución, es decir, hacer valer la supremacía de la Constitución y dándole prioridad siempre a qué cosa, a los derechos inherentes de las personas. Todas y cada una de las personas tienen los mismos derechos, tienen el derecho a ser respetados, a ser escuchados, derecho a vivienda, derecho a educación, derecho a salud. Y esa es la labor del Estado. O sea, las personas que estamos de pronto relacionadas con el Estado, tenemos que entender que hay que estructurarlo para que funcione así, ¿ok? Y que obviamente las personas que somos nosotros, que de alguna manera conocemos un poquito el derecho, saber que tenemos la potestad de preguntarle a nuestras autoridades qué estás haciendo en favor de la comunidad. No es algo malo, no es algo malo que tú preguntes de qué manera se va a invertir, porque para eso existe la transparencia, ¿no? Para eso existe de pronto la Contraloría, para ver si están invirtiendo de manera adecuada el dinero que ingresa al Estado. Es parte de nuestra casa.
Si tú de pronto alquilas, de pronto quieres arreglar un cuarto y le dices al albañil, señor, por favor, tarrajeme esta partecita de acá. Y si le preguntas, ¿cómo vamos? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Ah, mire, qué bien. No estás faltándole al respeto, simplemente estás viendo cómo tu trabajo está quedando. Nosotros tenemos que preocuparnos cómo nuestro país va avanzando, ¿no? Entonces, esa importancia, jóvenes, a la que queremos ya redondear, es que el Estado de Derecho, ese equilibrio de los tres poderes que vamos a tener, no solamente va a defender los derechos fundamentales de las personas, sino también los tiene que garantizar. Entender que nuestros hijos, que es la siguiente generación, no tengan el temor qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, para que una sociedad siga desarrollando, siga subsistiendo, tenemos que darle a nuestra siguiente generación las herramientas. ¿Qué herramientas? Conocimiento, defensa de sus derechos, que sepan a qué se enfrentan, qué es la libertad, qué es la libertad de expresión, a qué se llama conocimiento, de qué manera podemos nosotros crecer. Todas esas herramientas van a ser plasmadas en la Constitución y justamente se va a permitir a través de ellas subsistir en una sociedad mucho mejor, porque esa es la idea, el avance de una sociedad. Esta etapa tiene que ser un aprendizaje para que la siguiente generación definitivamente sea mejor. Y si de pronto vemos que algo no está funcionando, es momento de corregirlo, ¿no? Si vemos que de pronto nuestros jóvenes están equivocando el camino en cuanto a valores, en cuanto a percepción de la realidad, porque realmente como padres a veces el exceso que cometemos es darles todo al hijo para que ellos crean que todo está ahí. Y no todo está ahí, ¿no? Porque hay que luchar por ello, hay que esforzarse, hay que mejorar. Entonces ahí justamente es donde radica esta importancia. Si bien es cierto, la Constitución es la máxima norma, ¿no? Es la que se encuentra en la pirámide de Kelsen para nosotros, ¿no? Si bien es cierto también que para poderla crear esta Constitución se ha tomado de las diferentes fuentes del derecho, ¿no? Y va a ser válida justamente en la medida que se disponga en esta Constitución cuáles son los derechos sobre los cuales se formó y cuáles fueron las fuentes sobre las cuales se creó. Entonces, la Constitución va a ser la expresión más importante y fundamental de un sistema. Por lo tanto, ha sido creada no solamente para un momento, ha sido creada para permanecer y durar en el tiempo. No podemos creer que yo puedo voltear una Constitución de un día para otro. No es como que yo, por ejemplo, diga, voy a remodelar mi cuarto. Remodelar de pronto lo pinto, le pongo cortinas nuevas, le cambio la alfombra, ¿no? Pero para cambiarlo totalmente tendría que botar las paredes, sacar las bases, voltear la mayólica para voltearlo totalmente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la Constitución de pronto, si hay algo que queremos modificar, bueno, será un pequeño cambio, pero no un cambio total. ¿Por qué? Hay países en los cuales existe la primera Constitución que crearon hasta el día de hoy y funciona. Entonces, no es necesidad de estar cambiando, sino sobre la que tenemos, sobre la Constitución que manejamos, mejorar de pronto ciertos aspectos en caso sea necesaria la mejora, ¿sí? Pero, por ejemplo, derecho a la vida, derechos fundamentales que tenemos, y si ustedes leen bien el artículo 2, para todos los derechos inclusive hay un apertus, ¿no? Para todos aquellos derechos en los cuales sea beneficioso para el hombre, ¿no? O sea, tampoco estamos desprotegidos de pronto frente a estos derechos fundamentales. Entonces, esa pretensión de una constitución no es que la hacemos, ah, mire, es que la vamos a hacer para unos cuantos añitos, unos 20, 30 añitos, de ahí la cambiamos, porque no podemos cambiar la constitución pensando solamente en un momento. Tenemos que pensar a larga data, hacia adelante, ¿no? De qué manera la sociedad va a cambiar en 20, 30 años. Hablando propiamente del constitucionalismo peruano, que es lo que a nosotros nos atañe, justamente entendamos que vivimos etapas muy importantes en nuestra historia. Si bien es cierto, mucha gente piensa que las leyes empezaron con los españoles, pues no es así. Nosotros teníamos normas desde mucho antes, ¿no? Etapas de pronto en las cuales teníamos un derecho rudimentario, el famoso derecho incaico,
que posteriormente, ¿no?, fue dejado de lado a raíz del ingreso de los españoles a nuestra nación y se inició en estas dos grandes etapas. La primera, que se abarca de 1780 a 1820 y que parte justamente a partir de 1821 hasta ahora, ¿no? La primera etapa se toma en cuenta, en primer lugar, ese deseo, ese cambio, esas ansias de libertad. Si bien es cierto, los criollos, que eran aquellos nacidos en tierra peruana, pero de pronto hijos de españoles, vivían el día a día con los indígenas, ¿no? Veían de pronto los atropellos de los cuales ellos eran víctimas, y lo que buscaban era, si se sabían dueños de un territorio, se querían independientes, deseaban tomar sus propias decisiones, separarse del yugo español, ¿no? Porque de pronto ellos sentían que eran usados, utilizados, que sus riquezas eran sacadas de este país y ellos no tomaban decisiones, ¿no? Eh, Hubieron muchos de ellos que levantaron su voz, entre ellos Tupac Amaru, que fue pues ejecutado en 1781. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que escribió una carta a los españoles americanos, y justamente hicieron que nazca en el pueblo ese deseo de independencia, en sentirse que ya habían caminado suficiente en el Valle de las Lágrimas y de haber sido de pronto humillados, ¿no? Y es ahí donde esas rebeliones poco a poco fueron tomando cuerpo. Eh, Llega un instante, ¿no?, en que de pronto, en la Carta de Cádiz de 1812, se trata de aplacar un poco esta crecida, pero era importantísimo también entender que ya la gente estaba en un punto de la historia en que ya no querían retornar. Ellos lo que deseaban era manifestarse, cuidar solo su casa, lo que deseaban era crecer con el dinero que teníamos y que era importante para nosotros invertirlo acá y que no saliera de nuestra tierra. Entonces, en un inicio, se inició, digamos, esta representación de los peruanos con 15 representantes, ¿no? Vicente Morales Duárez, que de pronto él en algún momento pudo llevar nuestra voz a las Cortes, murió obviamente en este cargo y posteriormente la Carta de Cádiz entra en vigor en el Virreinato del Perú. La manda a publicar y jura el virrey Abascal, ¿no? Tiene vigencia real porque todavía los reyes, que eran los representantes del rey en América, tomaban decisiones. Y es ahí que posteriormente es puesta en vigencia en el año 1820, a puertas ya, digamos, de nuestra famosa independencia, ¿no? El virrey La Serna, frente al virreinato del Perú, la usa y la pone en práctica, ya finalmente cuando estaban entrando las fuerzas del general San Martín. Estos momentos tan difíciles para el Perú, digamos, eran ya las últimas esperanzas que tenía España de pronto de poder mantenernos bajo su yugo. Finalmente, el 28 de julio de ese año, 1821, el general San Martín proclama la independencia del Perú desde la Plaza de Armas, ¿no? Y todos nosotros en el colegio de alguna manera hemos escuchado, el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Entiéndase que quien libertó al Perú fue el pueblo el que realmente se enfrentó ante tanta humillación, ante tanto maltrato, y desde ese momento es que el Perú, en la fe que tenía, ¿no?, cree y crece como un país con todos sus aciertos y desaciertos, repito nuevamente, pues ha ido avanzando a lo largo de todo este tiempo, creando las diferentes constituciones que hemos tenido. En algunas han habido mucha influencia personal, de pronto, por aquellos, de pronto, gobernantes que lo que querían era beneficiarse de una carta, beneficiarse porque era el partido que estaba y querían que esa carta dijera lo que ellos querían. Entonces llegaba el otro y quiero que diga lo que yo deseo. Y era así. O sea, no había
un pensar hacia el pueblo, ¿no? Entonces, es ahí que esta constitución ha ido cambiando, ¿no? Muchas veces innecesariamente, ¿no? Innecesariamente, porque era necesario de pronto el cambio, sí, era pertinente, sí, pero debemos dejar de lado a veces esa idea muy personal de entender y que se respeta de cada postura, de cada país. Tenemos que entender que las normas tienen que ser para todos los peruanos de una forma pareja, ecuánime. No podemos pensar que el Perú es la costa. Mil veces lo he dicho. El Perú somos todos. El Perú es sierra, el Perú es selva. El día que entendamos eso, el día que entendamos que no es que la gente hable porque tiene boca, no, es porque el Estado no está haciendo su trabajo de manera adecuada. Tiene que entender que no hablar, no hablar, que a veces hablar mucho no genera producción. Tiene que ir y poner colegios, tiene que ir y colocar profesores, tiene que crear, en lugar de estar gastando dinero de pronto en ponerle gasolina a los carros de los congresistas, en ponerle un chofer, ese dinero se puede redireccionar a realmente escuelas, porque lo que el pueblo necesita es educación, lo que el pueblo necesita es salud. Eso es lo que el pueblo quiere. Ese pueblo va a generar un crecimiento a lo largo de generaciones, no de 1 o 2 años, no de un gobierno, sino hacer un proyecto estatal a larga data para poder mejorar nuestro país. En conclusión, jóvenes, la Constitución no es solamente una norma, no es solamente algo que está escrito y que de pronto es estático. El derecho es vivo, el derecho lo hacemos nosotros, entonces es importante que utilicemos las ramas del derecho que tenemos, utilicemos el conocimiento que tenemos, justamente para poder avanzar a lo largo de la historia, generar de pronto un mejor futuro, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para esas generaciones que vienen detrás de nosotros, y que esta Constitución no solamente cree normas con nombre propio, sino que se aplique justamente en armonía con las necesidades del pueblo, con las necesidades de la nación y con el deseo ferviente que tiene el país de crecer a lo largo de no una generación ni dos. Pensemos de aquí a 5 generaciones en adelante, que quizás ya nuestros ojos no van a estar para verlo, pero sí vamos a poder decir que contribuimos en algo en el crecimiento de nuestro país. Quiero agradecer al equipo que me invitó tan amablemente, a Marta, Shirley, Iván, Carmen, Walter, Guillermo y César. Muy agradecida por su invitación. Saben que siempre pueden contar conmigo y ha sido un placer haber estado con ustedes. Muy amables, jóvenes. Muchas gracias, profesora Frisa Aliaga, por su ponencia, en verdad, siempre magistral, en verdad, muy educativa, aunque nos ayuda bastante, en verdad, día a día. Más que nada saber eso, ¿no? Sobre nuestros derechos, en verdad, de dónde nace, que es la Constitución, en verdad. Muchas gracias, en verdad. A ustedes, Jesús. Más bien, tenemos una pequeña rodita de preguntas. Sí, cómo no. Carmencita se va a encargar de formularlas de acuerdo a lo que hemos acopiado, ¿no? Adelante, Carmencita. Muy buenos días, doctora Frisa Aliaga y estimados oyentes. Bueno, dentro de los oyentes hemos formulado una ronda de preguntas. Para empezar, ¿no? Voy a formular la primera pregunta. Es, ¿qué diferencia hay entre una convención y una asamblea constituyente? A ver, entendamos que la asamblea constituyente, la última asamblea constituyente que se dio fue en 1979, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, en ese momento salíamos nosotros de un gobierno de facto, ¿no? Habíamos tenido no solamente el gobierno de Velasco, sino posteriormente Francisco Morales Bermúdez, y es ahí donde era necesario de pronto poner una nueva normativa para el inicio de esta etapa que el Perú necesitaba. En ese instante podemos decir que si bien es cierto la mayor oposición estaba dada por Víctor Raúl Haya de la Torre, que era el partido aprista, ¿no? Tuvieron a bien hacerla en esa época grandes juristas, ¿no? Muchos de ellos ya desaparecidos a esta historia, y ellos fueron los que de pronto realizaron esta famosa Asamblea Constituyente, que fue la que dio nacimiento a la Constitución de 1979. En esa asamblea
se pudo enarbolar esta Constitución y posteriormente en el año de 1993 viene ya, ¿no?, la famosa segunda Constitución que no fue hecha básicamente con una asamblea constituyente, ¿no?, que fue realizada durante el gobierno de Alberto Fujimori, que es la que hasta el momento tenemos. Si nosotros colocamos ambas constituciones, ambas, es como un cuadro comparativo, ¿no?, vamos a ver que muchos de los derechos que están acá plasmados, ¿no? Pero sí hay ciertos cambios, hay agregados. Entre ellos, yo considero que el que más visible, desde mi punto de vista, es el tema laboral, ¿no? Porque económicamente, recordemos que el gobierno de Alberto Fujimori no solamente se dio cuenta que mantener empresas dentro del Estado era un gasto, entre comillas, y aparte no podían manejarlo, o sea, no había una buena administración. Y es por eso que él empieza a vender estas empresas, ¿no?, a darlas, a privatizarlas, entidad telefónica, ¿no?, servicios básicos. Él se quita ese peso de encima diciendo, bueno, sí las voy a vigilar, ingresa dinero al Estado. Pero la parte que yo considero más vulnerable probablemente para la población fue el tema de perder esa estabilidad laboral, que ahí es donde radica, creo yo, uno de los cambios más fuertes de la Constitución del 79 al 93, ¿no? Pensando probablemente él en quitarse nuevamente ese peso, ¿no?, del peso estatal y pasarlo pues a la AFP y a la ONP, ¿no? Entonces, en ambas situaciones, el Estado de pronto lo que ha hecho es, en ese momento de la historia, cambiar algunos puntos fundamentales de la Constitución, pero la Constitución, repito nuevamente, tiene puntos bastante importantes, fundamentales, que no se pueden cambiar, que no pueden cambiar. Hay que mejorar, sí, algunos aspectos, sí, sí hay necesidad. Mejorarlo, modernizarlo, pero también hay otros puntos que mucha gente vende humo, por decirlo de alguna manera, se enfoca en cosas que realmente no son tan necesarias, que se podrían mejorar de otra manera sin cambiar la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio igualitario, por ejemplo, que es una de las cosas que la gente pide a gritos. El tema del aborto, ¿no? No solamente tenemos en el artículo 2 el tema del derecho a la vida, que lo respetamos, sino recordemos que el Perú está adscrito a muchos tratados internacionales de derechos humanos. Entonces no es cuestión de lo apruebo ahorita porque tendría que salirme también de esos tratados, ¿no? Entonces tenemos que mencionar que hay, para mí, por ejemplo, algo que tendría que cambiar es los porcentajes que se da a la educación, a la salud, aumentarlos, que haya mayor contribución de parte del Estado, que se aumente, porque eso sí va a generar, creo yo, un crecimiento más dable en el país, ¿no? Más palpable para nosotros. Carmencita. Bien, continuando con la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta 2. ¿Qué mecanismos existen para cambiar la Constitución? Bueno, nosotros tenemos en primer lugar que darnos cuenta que eso es una de las promesas que se ha dado en muchos candidatos, ¿no? Muchos candidatos desean cambiar la Constitución. En primer lugar, podemos hacer un referéndum, consultar al pueblo. Porque no se puede cambiar de hoy día para mañana, la cambio y chao, me voy, ¿no? Tiene que haber un referendo, tiene que haber realmente el deseo y de cambio, pero repito nuevamente, no político, no un cambio político, no nos enfoquemos a cambiarlo porque lo prometí, no. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que deseamos? Más que cambiar la Constitución, Carmencita, es cambiar algún artículo. Por eso yo a veces les pregunto, ¿no? A ver, sentémonos a analizar, nos va a tomar tiempo. ¿Qué es lo que deseamos cambiar? ¿Qué quieres tú? ¿Se puede modificar? Sí, vamos a modificar. ¿Se puede hacer modificatorio? Sí. ¿Se puede agregado? Sí. Pero cambiar totalmente una constitución, totalmente, no solamente es un gasto, es crear, es formar una asamblea para poderlo hacer, o sea, es un gasto grande para el país, que repito nuevamente, nosotros económicamente en este momento estamos saliendo de una pandemia mundial, tenemos 2 años y medio que hemos dado dinero, hemos dado bonos, necesitamos estar produciendo más dinero en otras áreas que estar invirtiendo dinero en algo que realmente, más que una promesa de campaña, tenemos que ver qué tan productivo y beneficioso va a ser para la población, ¿no? Entonces, por ese lado, yo te digo, ¿no? Tendríamos que ver, sopesar qué tan importante es ese cambio
y si el referéndum lo amerita, ¿no? No, es que la quiero incluir dentro de algo. Sí, está bien, pero vamos a ver cuánto se va a invertir ahí. ¿A qué personajes vas a poner tú a cambiar a la Constitución? ¿No? O sea, ¿quiénes son los juristas que van a hacerlo? Porque acá no se trata tampoco de que al más votado, porque no obtuvo más votos, ahí lo voy a poner a cambiar, ¿no? O sea, tenía que ser personas que realmente conozcan el derecho. Ahí sí, tú no puedes poner a cualquiera a cambiar una constitución, tiene que ser constitucionalistas, personas que realmente conozcan muy bien el derecho y cómo, porque si no va a suceder lo que ha estado pasando en estos años, que crean normas, y a las finales hay un cruce, ¿no? Porque no lo pensaron, no pensé, entonces ahí viene la dicotomía de la ley, donde dos normas dentro de un mismo ordenamiento jurídico se enfrentan. ¿Y quiénes los perjudicados? En este caso la población, pues, ¿no? Nosotros. Bien. Listo, Carmencita. Gracias. Como ¿Alguna pregunta otra 3, pregunta? sí, Miss, A ver, hemos dime. planteado 5 preguntas, ¿no? Ahora le voy a decir la pregunta 3, ¿no? ¿Por qué es importante la independencia del Poder Judicial? Justamente ahí viene la hermosa pregunta, hija mía. El Poder Judicial, entre los 3 poderes del Estado, pienso yo que es el poder más neutral. Debería ser el poder más neutral. No debería tener de pronto ningún tipo de influencia política por ningún lado, ni del Ejecutivo ni del Legislativo, ¿no? Para poder impartir su justicia sin ver ni camiseta, ni ningún tipo de influencia externa, económica, ni nada. Si nosotros queremos que esas normas que están dadas de pronto tengan validez y tengan valor, tienen que caer en un poder judicial idóneo. Es un poco complicado porque hemos tenido pasajes históricos en los cuales pues algunos jueces se han visto involucrados en situaciones no probas y yo considero que de la misma manera que ellos, cualquier profesional puede estar tentado de cometer, ¿no? Algún tipo de falencia, ¿no? De dar un fallo que no es, pero creo yo que justamente por ser del Poder Judicial es la mayor responsabilidad que todas aquellas personas que pertenecen a este organismo, este poder del Estado, tienen mayor peso que otros, ¿no? El hecho de defender la legalidad y hacerlo, pues, de una manera transparente, sin tomar preferencias por nadie. Es difícil, sí, porque hay mucha influencia política, influencia mediática también, porque los medios de comunicación de alguna manera influyen, ¿no? Y al mismo pueblo le comunican lo que no es, ¿no? A veces nos venden cortinas de humo. A mí personalmente no me interesa el gato Cuba, no me interesa la vida de ella, no sé qué productivo, si lo hizo o no lo hizo, no me importa, es una persona X que trabaja en Y, que no me importa, no me interesa. Y sin embargo es lo que tú ves todos los días. Desayuno, almuerzo, comida, cena. Y no que si le dije, no le dije, le dio, no le... ¿A mí qué me importa? ¿Qué contribuye eso a mi crecimiento humano? No, ni siquiera profesional, humano. No me va a hacer mejor persona. Entonces, ¿por qué no vemos y dirigimos realmente esa información que los medios de comunicación tienen una llegada increíble, ¿no? A la población, ¿no? ¿Por qué no lo usamos realmente en destacar, pues, que somos campeones en ajedrez a nivel mundial? No llegamos a Qatar, pero ganamos. ¿Por qué no generamos, pues, en los alumnos, en los chicos, el deseo de practicar deporte, ¿no? Para semilleros, ¿no? Ya lo dijo ¿cómo se llama? Gareca. Hay que cambiar. Ahorita no. Ya esa generación ya fue. Necesitamos semilleros de jóvenes, deportistas, voleibolistas. Ya lo dijo Natalia Málaga. El vóley nos ha dado una gran cantidad de lauros, de gritos, ¿no? Pero ¿por qué todo fútbol, fútbol? Hay que ser equitativos, ¿no? Hay cosas realmente importantes que podemos mejorar. Así, cada uno en su espacio, cada uno en su lugar. Y obviamente el Poder Judicial tiene que hacer valer la norma sin importar ni mediático, ni político, ni nada. Listo, Carmencita, esa es mi respuesta. Bien, bien, Miss. ¿Existen Tu audio, Carmencita, no se escucha. Se cortó. Sí, Miss, disculpe.
¿Existen límites, plazos de la reforma constitucional? ¿Plazos? ¿Límites, plazos? Límites tácitos de la reforma constitucional. Límites tácitos, ya. A ver, sí es cierto que existen, ¿por qué? Porque de pronto cuando nosotros hemos creado la Constitución, el momento que se creó la Constitución, no se pensó cambiar, ¿no? No era como que te dejo una puerta abierta para que la puedas modificar, desbaratarla y volverla a hacer, ¿no? Entonces, la Constitución sí, de pronto cuando fue creada, se hizo con la idea de mantenerla, no cambiarla, ¿no? Y es por eso que de pronto, dentro de la Constitución que tenemos actualmente, se piensa y se le da muchas vueltas al cambio de la Constitución. Está en el tintero la idea de cambiarla, sí, pero yo creo que más se da por el tema político, ¿no? Yo quisiera de verdad que si fueran a cambiarla, en el supuesto caso que la cambiaran, sea por algo mucho mejor. Pero yo realmente con la Constitución que nosotros mantenemos y que si la hemos leído profundamente, nos vamos a dar cuenta que ha tratado de abarcar lo mejor. Hay zonas que sí considero que deben de ser mejor explicadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vacancia presidencial, el tema de la no moralidad. Es una persona que no tiene capacidad moral. ¿Qué es la capacidad moral? No lo sabían ni siquiera explicar ellos, porque de pronto hemos vacado a presidentes, pero ¿quién delimita lo que es moral y lo que no es moral? ¿No? ¿Dónde está ese concepto para poderlo subsumir? Es muy subjetivo. Entonces, ahí debería haber de pronto una aclaración, ¿no? Mayor profundidad para tener claro en un futuro. Entonces, sí hay límites en el sentido de que tácitamente hay cosas que no están escritas y de pronto sí han hecho que de pronto esta constitución sea dada para que se mantenga en el tiempo, pero no fue dada quizás su nacimiento en el mejor de los momentos históricos del país, que eso es algo que de pronto la gente tiene a cuestas, ¿no? Que fue dada en un momento en el que la política estaba saliendo del terrorismo y de pronto pues se aferraban a un poder que tarde o temprano tenía que irse de las manos, porque los poderes no son eternos para ningún gobierno, ¿no? Y es ahí donde la gente como que tiene ese mal sabor de boca. Y otra pregunta, Carmencita. Bien, Miss, para finalizar, la pregunta 5, ¿no? ¿Quién ejerce el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales? El Tribunal Constitucional, ¿no? Ellos son, digamos, los que nos van a dar las luces, ¿no? Frente a esas ambigüedades. Esas ambigüedades, de pronto nos tienen, a veces, como te dije, hay normas que se han dado y esas normas, las mismas personas que han dado las normas, que obviamente son congresistas, no han tenido en algún momento la oportunidad, porque si bien es cierto, un congresista tiene un asesor que trabaja ahí y a veces dan las normas no tan claras. Entonces, cuando hay esas ambigüedades, cuando hay esos espacios de pronto que ni el mismo legislador comprende al momento de aplicarlo, es ahí donde el Tribunal Constitucional hace un examen profundo y es quien nos aclara en muchas ocasiones de pronto cuál fue, digamos, el fondo de esa norma, ¿no? Cómo quiso darle el legislador. Más claro, lo traduce, ¿no? Y realmente nuestra Constitución ha tenido muchísimas ocasiones en las que si no hubiera sido por el Tribunal Constitucional, no se hubiera podido entender, ¿no? Le da una redirección, más o menos. Le da luz a estos, no solamente a los jueces al momento de aplicar la norma, sino también a todos nosotros, ¿no? Al pueblo. Ahora, ¿qué tanta independencia tiene el Tribunal Constitucional? Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema, porque de pronto también para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional hay influencias políticas también, ¿no? De la misma manera que para elegir al Contralor, que para elegir a las autoridades. Y ahí también la política juega un papel muy importante, que no debería, porque debería de elegirse de pronto a personas totalmente independientes, ¿no? Que pudieran tomar decisiones sin tener ni deber favores políticos a nadie, porque eso de deber favores políticos tarde o temprano te pasan factura. Entonces, esperemos que ahora que hay nuevos integrantes en el Tribunal Constitucional,
sangre nueva, gente nueva, sigan dándonos pues esas luces sobre las diversas normas que en algún momento vamos a recurrir a ellos para poderlas aclarar, ¿no? No solamente el Estado, el pueblo, sino también el Poder Judicial. Bien, muchas gracias, profesora Frisa. En verdad, como vuelvo a repetir, siempre aprendemos bastante de cada una de las cosas que usted en verdad nos enseña, de cada cosa para que nos dice, para el bien de nosotros, para el crecimiento de nosotros, no solamente como estudiantes, sino al mismo tiempo también como personas, como sociedad, en verdad. Más gracias, en verdad, por su ponencia, en verdad, excelente. Y bueno, Gracias también a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que sigan los éxitos, chicos. gracias, profesora. También gracias a la profesora Katie Colmenares y a cada uno de los asistentes también a este webinar. Espero en verdad que haya sido bastante de su agrado, ¿no? Y bueno, muchas gracias en verdad a todos y que tengan un buen día. Gracias, chicos. Muy amables. Hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite.